Buenas, ¿cómo andan? Acá Miku y Maggi de Argentina. Hoy nos toca ver el capítulo 6 de la temporada 2. Vamos a reaccionar, como siempre, a nuestro querido muchacho nenito Nick Blaine. Eh, por favor, es el momento para suscribirse, para comentar, para poner me gusta al video. Recuerden también que estamos en redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Tenemos Instagram, TikTok, tenemos Twitch, Twitter. Tenemos Twitter tenemos también, chicos. Twitter. Estamos literalmente en todos lados. En todos lados estamos como Miku y Maggi. Así que es muy fácil de encontrarnos. Eh, bueno, ¿estamos listas? Estamos, amiga. They've got you sleeping in here. Ah, porque la tienen durmiendo ahí en el living. Sí. Pijamada. Pijama. Serena le dijo pijamada. Okay, I'll come see you tonight. Ay, Te visitaré. Señora, está embarazada. Three of us, what we could be. I think about it all the time. Es como que ahora él ya se lo toma como una familia. Viste que nunca dijo nosotros tres hasta ahora. Es la primera vez sí. ahí que dice nosotros tres. Sí, sí. Y también él viene, claro, se recontra asustó. O sea, por un momento pensó que podían haber perdido al bebé. Sí, Entonces, obvio. eso Y le ella debe también, haber o como sea, vos. generado como Sí, sí, no un solo el bebé, sino que respeto. ella. Sí. Y ella. Y Rita tipo, cafecito. Rita está re enojada. Odiada está Rita. Sit that way. Yeah, we're good. Chupa un huevo. A él le chupa todo un huevo, amiga. I can make. Me mata esto. Pero a vos no te, tipo, no te parecía como que era como. Le chupa un huevo a él. Como tipo deliciosas. ¿Te podés callar? Que estoy pensando en Ella te Jun. está pidiendo que le digas algo más, decirle algo más, decime algo lindo. Yo creo que. Yo creo que también lo que debe pasar ahí es que. Como que él quiere como que ella le diga quiero volver a ver a mi familia y tipo y él ayudarla a escaparse o alguna cosa así. Tipo como. Siempre me dio como esa sensación, ¿viste? Como que él quería como, en todo lo que hablaba, como distanciarse de ella, ¿viste? Como, no, o sea, no va a prosperar esto, Sí, ¿entendés? y un poco como él ya viene recontra de estar tanto con Jun, ¿no? Como que de pronto la ve a esta piba que está recontra lavada del cerebro y Sí, como le que le hace parece una estas preguntas, pelotuda. onda, che, flaca, ¿vos te das cuenta que Sí, sí, sí. estás viviendo un asco, querido? O sea, Como que, sí, él ya es como que ya está en modo resolver un problema, ¿viste? Como no sé, como que está como ya metido en una totalmente y ella es como que está en otra sintonía, claramente, aparte estamos hablando de una adolescente, una nena, no es un nene. que yo nunca lo había pensado como él pensando en salvarla, sino como, como cuestionándole a ella, como tratando de avivarla. Pero no sé si nunca lo había visto con la intención de avivarla para que si ella se quiere ir, yo sacarla. O sea, nunca A lo mí me da pensé la así. sensación de que él como que primero que quiere poner distancia con ella, tipo instintivamente, no es que lo hace a propósito, sino como que quiere poner cierta distancia con ella, ¿viste? Como onda, no sé, como una cosa tipo, no estoy con vos y no voy a estar con vos, ¿entendés? Entonces como que todos los comentarios que le tira son como que la alejan de él, ¿entendés? Y él está, me parece, como en como en unas, como si fuera tipo, si vos harías un gráfico, es como la cima como del interés por Jun. Está como todo el tiempo pensando en Jun y en su bebé, entonces es como no, como que ella, Eden, a Nick le estorba. Lamentablemente le Que estorba. sí, y además esta comparación, ¿no? Lo último que acabamos de ver es él con Jun diciéndole que él piensa en ellos tres, en cómo sería una Claro. familia, y de repente la tiene la piba esta preguntándole si están ricas las papitas, y él dice, me chupan un huevo las papitas, nena, estoy pensando en otra cosa. Sí. Como ya no me importa lo otro, o sea, como Y él estoy mira la acá. mano de ella. Él mira y se queda pensando, ¿te das Let me know if you cuenta? need anything. ¿Viste? Y le Avísame si responde, necesitas. avísame si necesitas Claro, algo. O sea, es como, no estoy en esa, amiga. sí, Y no. además, me parece que él ahora tiene otro detalle, que va a tener un hijo, tipo, y está con una pibita de 15 años. Como re My incómoda mother la taught casa, me how to ¿no? cook Como in él ahí house. sentado, pobrecito, Se re levanta y se incómodo. la pone con el techo, Marriage. boludo. De cómo esta otra mirada, ¿no? Porque él viene de Jung, que es tipo,
woke, digamos, como súper progre, y esta piba viene de una familia en la que la madre le enseñó cómo ella, ya de chica, tenía que Sí. ser una ama de casa, ¿no? Tipo, vos quedate sentadito que yo te cocino, yo te lavo, yo te levanto, yo te todo. Sí, me parece que aparte lo interesante es que no es que era tipo, ay, yo era feminista tipo Luke, que era un chabón que tiene una ideología como más marcada. A mí me parece que es como que él lo que tiene ahora es, no, obviamente no es feminista, pero es por Jun. Y es que, ¿qué hizo? ¿Le tocó la espalda? Y así, tipo, genial. You can smoke in here. Ay, O sea, Dios, qué también podía... pesada. Yo lo ¡Qué que pienso... pesada! I asked about Hannah. Mm. You know she'd never do that. She is my daughter. We'll find a way. Not if you're on the wall. So you have to sleep with Eden. I love you. Kelly, mi amiga... Y bueno, querido, vos también te metiste acá, jodete. Que esta escena me acuerdo que me dio escalofríos cuando la vi. Mal, me da muchos escalofríos esto. Amiga, retrocedemos un segundo. Yo no te voy a decir, hagamos este juego, yo no te voy a decir lo que yo vi y vos tenés que adivinar lo que yo vi. Y yo no te voy a decir lo que yo vi, que vos ya me conocés. Y yo te conozco a vos, a ver si lo vi. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, ya pasó. ¿Qué viste? Como que para poner pausa porque vamos a tener que esto no lo puedo decir. I'll just keep trying. Yo, y el tipo, no. Como, No, ay, Dios, no. basta, por favor. Más Oh, so go to the front wherever. Nick, slow down. I can't ¿Qué? stay in the house anymore. And they shoot a woman. Is there a problem? sí tiene 15 años. There's a lot I haven't told you about him. Nada, básicamente Nick ya está en una. Me parece que no cambió mucho su actitud en este capítulo. Sí se pueden ver como más grises de él y tipo más aspectos de él, como del personaje en distintas situaciones. Me parece que lo están recontra apretando contra la pared. No sé si buscaban apretarlo a él contra la pared, sino que para mí todos se lo hicieron más a ella que a él. Que es un personaje que suele tener todo controlado y ahora está todo fuera de control. Como lo de a él casarlo con Eden era para joderla a ella, pero inevitablemente eso tiene consecuencias en él que nadie las está midiendo porque Claro, nadie está pensando que él va a tener un problema con eso. Los Waterford no están pensando en eso, además. La situación de Eden lo afecta, obviamente, le afecta a la moral. O sea, me pregunto cómo hubiese sido esa misma situación si no existiese la historia con Jun. O sea, él se haría esas mismas. Porque a mí me Tal parece cual. que lo que a él le afecta en principio es que es una nena. Se vuelve como muy real de pronto, porque todo eso que él veía como de afuera, de repente empieza a entrar en su mundo, porque él era como parte, un eje funcional a Gilead, pero todo eso como sin tocarlo de alguna manera, ¿no? Porque hasta ahora no sufría de ninguna situación injusta o que a él le pudiese llegar a afectar, ¿no? Como, Nick es un guardia, es un ojo. Si vamos a líneas generales, es como un soldado de Gilead. Entonces es como, una cosa es su función como soldado, pero también hay cosas que implican a nivel social a él. Y a nivel social es que tiene que tener una esposa. Y esa ujú. esposa le van a mandar una pibita de 15 años porque él es un soldado, tipo un guardia. O sea, ahora empieza a verse, creo que a partir de esta etapa empieza a verse como él empieza como a ver en su propia carne, tipo todo lo que pasa con Gilead y bueno, su propia carne ni siquiera es mujer. Él le van a asignar una esposa porque es lo que le corresponde, quiera él o no. Él no tiene opción en eso, es lo que le dice a Jun. Él se metió a Gilead porque fuera de Gilead él era como un eslabón base de la cadena, digamos, de las clases sociales, ¿no? Como él estaba como marginado. Ahora está dentro de Gilead, donde parecería que él está como más arriba, y de repente se empieza a dar cuenta que acá también él es un eslabón bajo en la cadena, ¿no? A ella ella tiene un montón de cosas que son más importantes que todo lo que Nick. Lógicamente, ¿no? Tiene una hija, ahora está embarazada, pero Nick lo único que tiene importante en su vida es ella. Ella y su bebé futuro, pero ella. Entonces, ahí es como, y me parece que por eso empieza a aparecer como esta desesperación de él, como de lo único que me importa es verla a ella a la noche por ahí. A mí como que me dio un poco esa sensación como de,
ella es lo único que tiene y como que si pierde eso, entonces pierde todo, ¿entendés? Porque es lo único que a él lo sostiene ahí ahora. Y además esto, ¿no? Es también una de las primeras veces que él habla de lo que piensa, ¿no? Que él le dice, ¿sabes que estuve pensando en nosotros tres, en lo que podría ser, ¿no? Como que él empieza a hablar también de lo que le pasa interiormente, que no suele hacerlo, ¿no? Que nunca sabemos en qué está pensando o qué le pasa, ¿no? Y de repente cuando lo habla con ella, primero que le dice que la ama además, y esto, ¿no? ¿En qué vivís en un pedo rosa, amigo? ¿Cómo No. estás fantaseando con la familia que podríamos ser? Pero querido, Sí. wake up in the morning, me va a No, dar y algo, además, boludo. él lo único que, tipo, lo único que puede ver es eso, y si él lo único que puede ver es eso es porque es un pibe que, no sé, que no le Es un enseñaron pibe, a quererse, a punto. valorarse, no lo sé, La ¿entendés? verdad que estuvo muy interesante. Por eso a mí me gusta esta temporada, porque surgen estas cosas, ¿viste? Sí. Como empiezan a surgir los grises, los matices. Sí, creo que también es como que se va, antes en la primera temporada como que se muestra de a cuentagotas a Nick y por ahí lo ves más veces, pero a cuentagotas tipo te va mostrando sus reacciones. Ahora es como tipo escena-reacción, como que en la misma escena ya ves algo interno del personaje. Por favor, les pedimos que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, que pongan me gusta, que opinen, que nos comenten, qué piensan de todo lo que estamos diciendo, si coinciden, si no coinciden, que compartan. Estamos en todas las redes sociales, que en Instagram, Sí. acá, en TikTok, en Twitter, en Twitch. En Twitch hacemos cosas muy divertidas también. Bueno, Gracias por nos escuchar despedimos por hasta acá. hoy. Sí, exactamente. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.